Dependiendo de diversas tradiciones espirituales e informes de individuos con sensibilidad mediana, Estados Unidos, y por extensión, en su conjunto, cruzará un periodo de intensos ensayos, una especie de proceso catártico inevitable antes de que se vislumbra un horizonte de renovación. Aunque no me da el don de la profecía o la capacidad de anticipar con precisión el futuro, existe un consenso entre los que estudian fenómenos trascendentales de que un ciclo de transformaciones profundas, marcadas por la adversidad, precederá al surgimiento de una nueva era. Mi nombre es Anil. Soy un erudito de los caminos espirituales, un campo al que me dediqué a décadas, acumulando el conocimiento que hasta entonces mantenía en una esfera personal. Esta postura ha cambiado radicalmente hace unos 20 años durante la vida de mi padre. Él, un escéptico convencido, no creía en la existencia de una conciencia más allá de la muerte física, aunque sabía que mi perspectiva desviaba la suya. En un momento de intimidad, cuando pude vigilarlo, decidí compartir una relación de 10 posibilidades que podrían manifestarse en su viaje posterior a la muerte si sus creencias estaban equivocadas. Escuchó con cuidado, dibujó una sonrisa resignada y respondió: «Esa es tu verdad». Unos días después, falleció. El episodio, sin embargo, fue olvidado por mí hasta que años después, en una librería, un medio desconocido se me acercó espontáneamente. Según ella, al entrar en el establecimiento, mi padre se había manifestado a sí mismo, instruyéndole que transmitiera su gratitud a las enseñanzas que le había ofrecido, quien, según su experiencia de plan espiritual, se reveló verdadera y fundamental para su adaptación a esa nueva realidad. Además, sugirió que difundiera este conocimiento de manera más amplia, dada mi oficio como escritor e ilustrador de la literatura infantil. Esta reunión marcó el punto de inflexión que me llevó a difundir, a través del lenguaje accesible, las reflexiones espirituales que se habían sistematizadas a lo largo de los años. Opté por transmitir este contenido no a través de obras impresas, sino por vídeos concisos en una plataforma digital, disponible en mi canal, llamado Life Explained. En estos materiales, use los recursos visuales para demostrar la interconexión entre conceptos como el karma, ilustrando por ejemplo cómo una acción perjudicial para otros sigue siendo no solo en el individuo, sino también en los archivos y energías planetarias Akashic, y finalmente regresa como una consecuencia kármica. Este enfoque didáctico que presenta la lógica subyacente a las leyes espirituales, parece tener resonancia con el público, lo que justifica el crecimiento de la iniciativa. Mi repertorio cubre temas como la muerte, el periodo prenatal, los mecanismos de la creación y los principios que rigen la existencia. Aunque mi desempeño profesional está vinculado a la producción de libros para niños, mi visión para el futuro de la humanidad se basa en la convicción de que, después de un intervalo de agitación sin precedentes, surgirá una civilización regenerada. Esta nueva humanidad estará compuesta por almas evolucionadas, comprometidas con valores como la solidaridad y la compasión, en detrimento del individualismo depredador que caracteriza la era actual. Tal transformación es inevitable para la Tierra, al elevar su frecuencia vibratoria, solo puede alinear a los seres alineados con este nuevo patrón de energía. Aquellos cuya vibración es incompatible no se reencarnará en este plano, sino en el astral, donde deberían procesar sus lecciones kármicas en un entorno frecuentemente duro y doloroso. El planeta a su vez se someterá a un proceso de purificación, atrayendo a una humanidad renovada, más armoniosa y amorosa, una perspectiva que me llena de expectativas y esperanza. En cuanto a la coyuntura actual, no se puede negar que experimentemos una crisis global multifacética. Los signos son evidentes: colapso climático inminente e inestabilidad económica, conflictos geopolíticos y el surgimiento del liderazgo que fomenta la discordia y la violencia. Sin duda, es un momento de extrema complejidad. Sin embargo, esta realidad no debe interpretarse como un castigo arbitrario, sino como la materialización del karma colectivo. Antes de encarnar, sabíamos que este periodo estaría marcado por ensayos, pérdidas materiales, desestabilización profesional e incluso el riesgo de existencia en sí. Aún así, elegimos venir. ¿Por qué? Porque cuando transponemos estos dificultades, nos liberamos de la deuda kármica acumulada. Aceptamos el desafío sabiendo que al superarlo, llegaríamos a un estado de liberación análogo a la cura de una enfermedad. El sufrimiento es inherente al proceso, pero una vez remediado, la siguiente ligereza es incomparable. Es como si tuviéramos una carga financiera insostenible que de repente se pague. La sensación de alivio es proporcional a la magnitud de la prueba vencida. Dado este escenario, depende de nosotros adoptar una postura de aceptación serena,
en lugar de sucumbir al miedo o la desesperanza. Estamos aquí por una razón: enfrentar y trascender estas adversidades. Sin embargo, si reaccionamos con violencia, odio o egoísmo, solo agravaremos nuestro karma. Por el contrario, si mantenemos la integridad, nos ayudamos incluso en medio del caos, las lecciones serán asimiladas, y comenzaremos desde este plan con la conciencia del logro. Después de todo nuestro paso por la Tierra, estos aproximadamente 28.000 días, se puede comparar con una película intensa, llena de desafíos, pero cuyo resultado nos traerá una sensación de satisfacción. Fue difícil, pero tuvimos éxito. Esta metáfora se refiere al parto, un proceso doloroso pero necesario para el nacimiento de una nueva vida. Del mismo modo, los dolores que experimentamos hoy son el presagio de una tierra renovada, vibrando a una frecuencia más alta, donde prevalecerá la pureza, el equilibrio y el afecto mutuo. El futuro que descubre completamente justifica las pruebas actuales. No estoy seguro de cuándo ocurrirá esta transición, ya sea en nuestra existencia actual o en ciclos posteriores, pero estoy seguro de que la elevación vibratoria del planeta desencadenará transformaciones profundas, aunque acompañada de ataques temporales. En cuanto a la posición de los Estados Unidos en este nuevo campo vibratorio, debe tenerse en cuenta que la nación tiene un legado kármico de densidad considerable, a pesar de sus innegables potencialidades de energía intrínseca. Desde un punto de vista geopolítico e histórico, el ejercicio de su poder, aunque ha proporcionado avances en diversas esferas, a menudo se asoció con dinámica de destrucción, conflictos armados e intervenciones cuyos efectos reverberan como dolor colectivo, como las guerras en Vietnam o el uso de energía atómica para fines de guerra. Tales acciones, aunque justificadas por narrativas estratégicas o ideológicas, han generado una acumulación de negatividad que, según las leyes universales de causa y efecto, ahora exige un proceso de purificación intensa. Esto no es una profecía, sino un principio espiritual ampliamente reconocido por aquellos que, a través de la sensibilidad medioísta o la alta intuición, perciben los ciclos de ajuste por los cuales la humanidad, y en particular, las naciones con una historia de dominación, inevitablemente pasarán antes de que la luz se restablezca a su plenitud. Con respecto a la conexión directa entre el individuo y lo divino, la respuesta es categórica: sí, todos los seres tienen esta conexión innata, ya que son, en esencia, fragmentos de su propia divinidad. La cosmología esotérica, junto con las perspectivas holográficas de la creación, postula que cada partícula, tan pequeña como es, contiene en sí misma la totalidad del universo. Esta premisa corrobora la afirmación de Cristo de que el reino de Dios está dentro de ti, no en una exterioridad trascendental inalcanzable. Dios no es una entidad distante, sino la misma sustancia que constituye nuestro ser. Cuando esta verdad se internaliza, hay una transformación radical en la percepción de la existencia. La divinidad ya no es un concepto abstracto para convertirse en una presencia viva e inmanente. Cada individuo no solo tiene acceso a lo sagrado, sino que es sagrado en su naturaleza más profunda, portador de la chispa de Cristo, un catalizador evolutivo que acelera el regreso al origen espiritual. Sin embargo, la elección de reconocer, cultivar o ignorar esta esencia sigue siendo un acto de libre albedrío. En cuanto a las limitaciones de las instituciones religiosas contemporáneas, es imperativo reconocer que la mayoría de ellas representan construcciones humanas sujetas a distorsiones de poder. Originalmente, las enseñanzas transmitidas por maestros y profetas, portadores de sabiduría atemporal, fueron sistemáticamente apropiadas, reinterpretadas y, a menudo, manipuladas por estructuras jerárquicas para fines de control social. Un ejemplo paradigmático radica en la supresión deliberada de la doctrina de la reencarnación en el cristianismo occidental, a pesar de la evidencia histórica y textual que atestigua su presencia en las enseñanzas originales de Cristo. Al eliminar este pilar conceptual, las instituciones eclesiásticas privaron al fiel de las respuestas fundamentales sobre el origen, el propósito y el destino del alma, reduciendo la espiritualidad al dogma cerrado y a menudo opresivo. Las religiones organizadas en su forma predominante tienden a drenar la energía vital de sus seguidores en lugar de emanciparlas, perpetuando sistemas de dependencia y limitaciones, como la subyugación histórica de las mujeres presentes en el Islam, el judaísmo y el cristianismo mismo, donde la equidad de género era, y aún es sistemáticamente denegada en el nombre de un supuestamente orden divino. Dichas prácticas no revelan la voluntad del Creador, sino los intereses de élite que a lo largo de los siglos han instrumentizado a lo sagrado para fines mundanos. Con respecto a las 7 dimensiones o, más precisamente, los 7 poderes divinos que estructuran la realidad absoluta, a menudo llamada cielos, o emanaciones de la conciencia suprema,
es un marco metafísico que describe la misma testi del universo. Estas 7 fuerzas, voluntad divina, voluntad, sabiduría, seriedad, paciencia, amor y misericordia, son, al mismo tiempo, atributos de la divinidad creativa y principios de los cuales se desarrolla toda la existencia. A partir de la luminosa éter, originan galaxias, sistemas estelares y formas de vida en la evolución incesante, en un proceso de morfogénesis cósmica que refleja la inteligencia suprema. Para el ser humano, estos 7 rayos no solo explican la arquitectura de la creación, sino que también describen el camino de retorno a la unidad perdida, que las tradiciones esotéricas llaman la caída de los ángeles, o se distancian de la fuente primaria. La reintegración a esta realidad absoluta requiere la activación consciente de estas mismas fuerzas dentro de nosotros, comenzar con el orden, que se manifiesta en la disciplina personal, la armonía de los pensamientos y la gestión responsable de los recursos materiales, seguida de la rendición de la voluntad egoica a la voluntad superior, que es el amor en acción. Luego el portal de la sabiduría se abre no como conocimiento intelectual, sino como inteligencia del corazón, seguida de seriedad, o deterioro incuestionable con la verdad, paciencia, virtud que trasciende el tiempo lineal, amor incondicional y, finalmente, la misericordia, que disuelve los últimos rastros de juicio. En particular, estos 7 principios corresponden en esencia a los 7 chakras del sistema de energía humana, lo que demuestra que la macroestructura cósmica se replica en una microestructura individual. Dichas fuerzas emanan del Sol central espiritual, un núcleo radiante que sostiene la expansión y vitalidad de todo el sistema, en un flujo perpetuo de creación y recreación. Esta visión, de rara profundidad y coherencia, fue sistematizada y transmitida a través de los escritos de Gabriela, un mensajero espiritual cuyas obras, compiladas durante 5 décadas y disponibles en la Biblioteca de Sofía en Alemania, constituyen uno de los corpus más detallados y lúcidos del conocimiento metafísico. En la trayectoria de mi estudio de varias tradiciones esotéricas, nunca me encontré con un material que igualara, en precisión y amplitud, las enseñanzas que canalizó. Finalmente, el conocimiento interno, o la gnosis, no es un regalo misterioso, sino el resultado de la experiencia directa, ya sea física o mental. Tome como analogía la comprensión de que 1 más es igual a 2, tal afirmación permanece abstracta hasta que a través de una operación concreta, ya sea con objetos tangibles o en la esfera del pensamiento, el individuo experimenta la verdad matemática. Del mismo modo, las verdades espirituales solo se vuelven incuestionables cuando el conocimiento auténtico solo surge de la experiencia directa, ya sea empírica o contemplativa. Sin esta experiencia personal, lo que tenemos es simplemente un conocimiento adquirido, un conjunto de información asimilada de fuentes externas, pero desprovisto de la profundidad que solo la experiencia confiere. El conocimiento interno en su esencia gnóstica, nace cuando nos encontramos, aunque sutilmente, con la realidad que trasciende la racionalidad discursiva. Este conocimiento puede manifestarse como la certeza inquebrantable de la existencia divina, como la convicción de que estamos eternamente protegidos, o como la percepción de que estamos constantemente acompañados por seres espirituales, nunca realmente solos. Todavía puede revelar con certeza que somos amado incondicionalmente, un amor que, cuando es bienvenido, se convierte en la fuerza más transformadora de nuestra existencia, capaz de guiarnos a través de cada desafío y cada encrucijada. Sin embargo, este conocimiento no se impone por sí mismo, requiere preparación y apertura. Es necesario que tengamos que silenciar el flujo incesante de pensamientos que oscurecen la voz de la intuición, ya sea a través de la oración, la meditación o las prácticas que se vuelven a conectar con el silencio interno como una caminata solitaria a través de la naturaleza, donde el ritmo de los pasos armoniza con el de respirar, disipar la agitación mental. En este estado de quietud, surgen las preguntas fundamentales: ¿quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿A dónde voy? A medida que observamos estas consultas con sinceridad, el conocimiento interno emerge gradualmente, revelando que todo, cada experiencia, cada prueba, tiene un significado final, el de volver a señalarnos al hogar espiritual. Este proceso de autocoscubrimante se ve reforzado por la reflexión sistemática. Al final de cada día, el ejercicio de grabar en un diario las experiencias experimentadas, nuestras reacciones y las alternativas más alineadas con el amor y la sabiduría nos permite identificar patrones de comportamiento y oportunidades de crecimiento. Al revisar nuestras acciones, entendemos cómo podríamos haber actuado con mayor claridad o compasión, disolviendo las sombras de resentimiento o negatividad. Por lo tanto, la reflexión se convierte en un camino de enfoque progresivo de ese conocimiento que, una vez integrado, viene a guiarnos con precisión.
En cuanto a las dimensiones habitadas por nuestras guías espirituales, debe tenerse en cuenta que su origen no está restringido a un solo plano de existencia. Estos seres pueden provenir de cualquier esferas del universo espiritual, desde altos niveles de evolución hasta planes más cercanos a nuestra propia realidad vibratoria. No hay estrato único del que emanen, su presencia se ajustará a nuestras necesidades y nuestra etapa de desarrollo. Un individuo dedicado a una llamada específica, como la enseñanza o la curación, puede ir acompañada de un ser altamente evolucionado de luz, mientras que otro, cuyo viaje se centra en tareas más terrenales, puede contar con guías cuya vibración responde a las demandas inmediatas de su existencia. Además, estos guardianes no son estáticos, su composición puede variar a lo largo de la vida, ya que nuestros enfoques, desafíos y propósitos cambian. Cabe señalar que aunque no siempre físicamente a nuestro lado, las guías espirituales mantienen una conexión permanente con nosotros, listas para intervenir en el momento exacto en que su presencia es necesaria. Como seres en el proceso de regresar a la divinidad, también evolucionan, purifican y aprenden a través de su misión con nosotros. Su naturaleza es similar a la nuestra, pero situada en un nivel vibratorio más alto, y su elección de ayudarnos en la Tierra proviene de un compromiso altruista. Podemos invocarlos en cualquier momento y su respuesta será inmediata, incluso en situaciones críticas, como un accidente inminente, donde la intervención puede ocurrir en fracciones de un segundo, desviándonos del peligro. Su disponibilidad es constante, aunque su manifestación no siempre se nota a los sentidos físicos. La importancia del silencio y la quietud en el proceso de despertar espiritual se encuentra en su naturaleza ontológica. La divinidad, en esencia, es pura inmovilidad, un estado de estar más allá del movimiento y el ruido. Para conectarse con esta realidad suprema, se hace imperativo calmar la mente, suspendiendo el flujo caótico de pensamientos que nos mantiene atrapados a la superficialidad de la existencia cotidiana. De ahí el poder transformador de la meditación, una práctica que nos permite acceder a la fuente inagotable de energía contenida en la quietud. Mientras que el mundo exterior con sus disturbios y distracciones disipa nuestra fuerza vital, la inmovilidad interna lo concentra, revelándonos la presencia divina que lo sostiene todo. Al caer en este estado, ya sea a través de técnicas meditativas o contemplación silenciosa, emergemos vigorizados, dotados de una vitalidad que trasciende la mera disposición física. Nos sentimos fortalecidos, como si un poder inefable nos estuviera perdiendo, lo que nos permite enfrentar cualquier desafío con ecuanimidad y determinación. Con respecto a la elevación de nuestra frecuencia vibratoria, debe recordarse que toda la realidad, desde la divinidad hasta los fenómenos más prosaicos de nuestra existencia terrena, consiste en energía en diversos grados de densidad. La computadora que tenemos ante nosotros, el árbol en el jardín, el cuerpo en el que vivimos, son manifestaciones de vibración, organizadas en patrones que nuestros sentidos interpretan como materia. Entre estas frecuencias el amor ocupa el vértice de la escala, seguido de atributos como la misericordia y la sabiduría, las 7 potencias divinas que cuando se integran, nos reconectan a nuestro origen espiritual. Sin embargo, a lo largo de las encarnaciones sucesivas marcadas por el egoísmo y la identificación con el ser separado, nuestra vibración ha sido progresivamente degradada, lo que nos limita a la densidad de la tercera dimensión. Para revertir este proceso y reanudar la ruta de retorno, es indispensable reactivar los 7 centros de energía, los chakras, que en su estado completo, reflejan las cualidades divinas. El primer paso en esta ruta es el establecimiento de la orden, tanto en el plano externo como interno. Debemos examinar nuestro entorno, la organización de nuestra mesa de trabajo, la armonía de nuestro hogar, la disposición de nuestras pertenencias. Estos elementos aparentemente triviales son espejos de nuestro estado interno. Del mismo modo, nuestro discurso, nuestros gestos e incluso nuestra prenda deben reflejar coherencia y propósito. Además, necesitamos analizar nuestros pensamientos, identificando estándares de negatividad, resentimiento o autocrítica que persisten como sombras en nuestra conciencia. El orden, por lo tanto, no es un mero arreglo material, sino una disciplina espiritual que prepara el terreno para la ascensión. Este proceso, sin embargo, no se limita a la esfera individual. Cada día nos enfrentamos a situaciones que actúan como prueba de nuestro progreso, el conductor que nos corta al tráfico, el superior que nos despide, el final de una relación. Estos eventos, lejos de ser meras posibilidades, son oportunidades disfrazadas de aplicar los principios de amor, compasión y comprensión en lugar de reacciones egoicas, como la indignación o la venganza. Cada desafío, cuando se enfrenta conscientemente, se convierte en un paso en nuestra evolución.
También debe considerarse que las circunstancias que nos afligen a menudo llevan una carga kármica, energías que en encarnaciones pasadas proyectamos sobre los demás y ahora regresamos a nosotros no como castigo sino como una lección. La enfermedad repentina, el dolor inesperado o el conflicto aparente no son castigos arbitrarios, sino invitaciones a la trascendencia del ego a través del amor. La ley cósmica no conoce el juicio, conozca solo el equilibrio inherente a la acción y la reacción. Por lo tanto, lo que nos devuelve en forma de dolor repentino o sufrimiento inesperado no es más que el reflejo de las energías que en existencias anteriores proyectamos sobre los demás. En este momento de confrontación con nuestra propia sombra, entendemos, en su esencia más profunda, el significado de sufrir, descuidar o infligir cualquier modo de dolor, experiencias que una vez nos perpetramos. Este reconocimiento, aunque doloroso, expande nuestra capacidad de compasión y nos eleva a un nivel más amplio de comprensión, reduciendo la probabilidad de repetir tales acciones. Por lo tanto, cada día que se desarrolla con fragmentos de energía específicos, distribuidos de una manera única a cada ser en el universo y, en particular, en la Tierra. Cada individuo se presenta desafíos kármicos personalizados, que requieren ser trascendido a través del amor incondicional. Si elegimos reaccionar con resistencia, odio o venganza, no habrá un juicio externo, ya que la ley cósmica no opera a través de sanciones morales, sino por la inevitabilidad del rendimiento. Lo que no se resuelve con el amor resurgirá más tarde hasta que finalmente nos vemos obligados a enfrentarlo. Por lo tanto, la única forma posible es actuar, en cada momento con amor, amabilidad, comprensión y compasión. No hay alternativa. Esta verdad fue claramente pronunciada por Cristo en el Sermón de la Montaña: ama a tus enemigos, haz bien a aquellos que te odian, perdona a quienes te ofenden. Tales preceptos, aunque desafiantes, representan el camino de la evolución espiritual. En contraste, las estructuras sociales y políticas contemporáneas, basadas en la lógica de represalias, si lo hago, te lastimaré, solo perpetúa los ciclos de violencia, guerras y ruedas colectivas, agravando el desequilibrio energético del planeta. La solución radica en la aplicación sin restricciones del principio dorado, presente en prácticamente todos. Sage Traditions of Humanity: haga a otros solo lo que quieren hacerte, o en su forma negativa, no hagas a los demás lo que no quieres hacerte. Esta máxima, en su aparente simplicidad, termina la clave para una existencia gobernada por altas vibraciones, amorosa, solidaridad y empática. Es a través de esta práctica consciente que ascendemos gradualmente en nuestra frecuencia espiritual, pasando de una postura egocéntrica, ¿cómo me lastimas?, a una perspectiva altruista, ¿cómo puedo amarte?, ¿cómo puedo servirte? Esta transformación, aunque radical, es inevitable. Si no lo logramos en esta encarnación, seremos llamados a hacerlo en existencias futuras, hasta que finalmente hemos completado el regreso de 180 grados hacia la compasión y la bondad incondicionales. En este contexto surge una pregunta pertinente: ¿sobrevivirán las religiones tradicionales esta ola de despertar colectivo? La respuesta es negativa. Las instituciones religiosas en su forma actual son estructuras organizativas creadas no para la elevación espiritual, sino para el control de masas. En el futuro que se dibuja, no habrá espacio para dogmas, cleros o intermedios, porque cada ser estará directamente conectado a su esencia divina, ya sea llamado Dios, Cristo o cualquier otra representación del absoluto. La necesidad de religiones desaparecerá, ya que estos han sido principalmente instrumentos de división, como muestran los conflictos históricos y contemporáneos, desde las cruzadas hasta las guerras actuales en el Medio Oriente. Del mismo modo, las tradiciones, como repeticiones mecánicas de patrones pasados, entrarán en obsolescencia. Por su naturaleza estática contradicen la ley del cambio y la evolución, mientras nos anclan en eventos pasados, evitando el flujo natural del crecimiento espiritual. No hay progreso posible cuando nos sometemos a rituales o creencias que nos mantienen atrapados en un momento que ya no existe. Cuando experimentamos completamente aquí y ahora, en comunión con la deidad interna, cualquier apego al pasado se vuelve innecesario. No necesitaremos tradiciones, para la orientación de nuestro viaje ya habita en nosotros, inherente a cada ser. Los signos de esta transición ya se manifiestan. Se observa la acumulación de energías que preceden a una transformación global, cuyo resultado puede ocurrir en un año, una década o medio siglo. Su tiempo escapa de la predicción humana, ya que solo la inteligencia cósmica sabe el momento exacto de su consumación.
Por lo tanto, depende de nosotros fluir con este proceso, sin cumplir fechas o profecías, ya que nuestro libre albedrío tiene el poder de acelerar o modular dichos cambios. Imagine, por ejemplo, un escenario en el que los líderes globales, inspirados en figuras como Gandhi, Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela, adoptan la no violencia, la comprensión y el perdón como las bases de su gobierno. En este caso, la propia trayectoria de la humanidad se reconfiguraría, eliminando la necesidad de conflictos colectivos o lecciones kármicas. El liderazgo basado en el amor, no coerción, es el único capaz de llevar a la humanidad a una nueva era, libre de las cuerdas del pasado.